Buenas, buenas, buenas. Esto es Historia y Geografía de primer año. Así que si sos de segundo o de tercero, este video no te sirve. Esta es nuestra clase número 6, donde vamos a seguir trabajando con algunos conceptos de geografía como venimos trabajando en las clases anteriores. Vamos a retomar un poquito de esos conceptos. En las clases anteriores trabajamos un poco de geografía general, por ejemplo, los continentes, también definimos qué era un océano, y trabajamos con las líneas imaginarias, aquellas líneas que no existen en la realidad, pero que nosotros hemos inventado para poder ubicarnos geográficamente, que son, a ver si recordamos, el Ecuador y el meridiano de Greenwich, ¿sí? Que a su vez nos ayudaban a diferenciar entre los hemisferios, el hemisferio norte, el hemisferio sur, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, ¿sí? Yo sé que esto en la práctica, cuando les di los países para ir dividiendo entre los hemisferios, fue bastante complicado al no tener un mapa en la presencialidad, pero cuando volvamos a clases lo vamos a repasar para que sea un poco más simple, ¿sí? Ahora bien, también en otra de las clases hemos trabajado con lo que son, por ejemplo, los relieves y hemos definido montañas, mesetas o llanuras y las hemos ubicado en el mapa de América. Lo que vamos a hacer hoy en la clase número 6 es trabajar con lo que son los climas de América y vamos a repetir la misma actividad que en la clase pasada con los relieves. Vamos a tratar de ubicar estos climas en las diferentes zonas geográficas de América. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el clima. Bueno, el clima es un conjunto de características meteorológicas que pueden ser, por ejemplo, la temperatura, las precipitaciones o el viento en una determinada zona durante un largo periodo de tiempo, que generalmente son más de 30 años, ¿sí? Es decir, que estos factores en un determinado momento y en una determinada zona van a definir qué tipo de clima tiene ese lugar, que puede ser cálido, templado, frío o desértico. ¿Bien? Ahora bien, para poder entender y comprender claramente el tema del clima, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, los elementos que componen ese clima, de los que hablamos recientemente, y por el otro, los factores que lo explican o que pueden modificar ese clima, ¿sí? Vamos a comenzar por el lado de los elementos, y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y el viento. Lo que vamos a hacer ahora es explicar detalladamente cada uno de estos para que podamos comprender qué son estos elementos y por qué forman parte de lo que es el clima, ¿sí? Comencemos con la temperatura. La temperatura básicamente es el grado de calor que hay en el aire debido a la radiación solar, es decir, a la llegada de los rayos del sol a esa zona específica, ¿sí? Es decir, que si llegan más rayos del sol a determinada zona va a ser más temperatura y si llegan menos va a ser una menor temperatura, ¿sí? Continuemos con la humedad. ¿Qué es la humedad? Bueno, la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el aire contiene agua en estado gaseoso, ¿sí? A mayor cantidad de vapor de agua en el aire, el clima va a ser más húmedo. Generalmente la humedad se mide en porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos el noticiero podemos ver que nos dicen hay un 60% de humedad, hay un 30% de humedad. Bueno, tiene que ver con cuánto vapor de agua hay en el aire, ¿sí? Bien, continuemos. Después de la humedad tenemos las precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones son el agua que procede de la atmósfera y que cae sobre la superficie terrestre, que puede hacerlo en estado líquido o en estado sólido. Lo aclaramos ¿por qué? Porque generalmente tomamos como que las precipitaciones son la lluvia y no son el único modo de precipitación, porque también puede caer granizo, nieve y otros muchos estados que pueden ser sólidos o líquidos y que también son agua, ¿sí? Estas precipitaciones se van a medir a través de algo que se llama pluviómetro, ¿sí? Y que se mide en la cantidad de agua que cae. Bien, continuemos. Respecto a las precipitaciones es importante que veamos cómo se forma la lluvia. Bueno, ustedes saben que en lo que es la Tierra hay mares, océanos, ríos, etc. Y debido a la temperatura, el agua que contienen esos ríos, esos mares y esos océanos se evapora, es decir, se hace gas, ¿sí? Ese gas va a llegar hacia arriba y se va a transformar en pequeñas moléculas al enfriarse que van a formar lo que llamamos las nubes, ¿sí? Esas nubes van a contener todo ese gas, ese vapor de agua, ¿sí? El mismo vapor de agua del que hablábamos en la humedad, ¿sí? Y las gotas pequeñas van a ir poco a poco haciéndose más grandes hasta que ya la nube no pueda contener eso y por lo tanto van a caer, ¿sí? A eso le llamamos lluvia, cuando las gotas se agrandan, se hacen pesadas y caen en forma de lluvia, ¿sí? Continuemos entonces con la presión atmosférica. Acá vamos con algo que es bastante complejo. La presión atmosférica es básicamente el peso que ejerce el aire
sobre la superficie terrestre. Tenemos zonas donde la presión del aire ejerce mucho peso, ¿sí? Que van a ser zonas de presión alta, y zonas donde se ejerce menos peso, que van a ser zonas de presión baja. ¿Por qué aclaramos esto? Por este último factor, el viento. El viento es una masa de aire que está en movimiento y que va desde las zonas de presión alta hacia zonas de presión baja. También vamos a tener, y que no es menos importante, que además de estos elementos que conforman al clima, que son, como dijimos, la temperatura, la humedad, la precipitación, los vientos y la presión atmosférica, algunos factores que van a modificar ese clima, esa temperatura. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, en un mismo lugar donde debería ser exactamente el mismo clima, en alguno se modifica. ¿Por qué se modifica? Por algunos de estos factores: la latitud, la altitud o la distancia al mar. Vamos a ver cada uno de ellos. La latitud. Bueno, dependiendo de la latitud de la Tierra, cuando hablamos de latitud nos estamos refiriendo básicamente de la distancia que hay de cualquier lugar hacia la línea del ecuador. Entonces, a mayor latitud, es decir, cuanto más cerca estamos del ecuador, más calor va a ser. Y cuanto más nos vayamos alejando, más frío va a ser, ¿sí? Esto, si lo pensamos en el mapa de América, vamos a ver que sobre la línea del ecuador están los países de América del Sur y algunos de América Central, y vamos a ver que en esos lugares hace mucho más calor que, por ejemplo, en Canadá, que está muy al norte, o en Tierra del Fuego, acá en Argentina, ¿sí? Donde hace mucho frío, porque son justamente las tierras más alejadas de lo que es el ecuador. Bien, esto se explica por qué, porque cada región va a recibir diferente radiación solar, es decir, va a recibir de diferente forma los rayos del sol. En los lugares donde llega de forma más directa, es decir, sobre la línea del ecuador, vamos a decir que esas zonas son cálidas, ¿sí? Que tienen temperaturas cálidas. Mientras que las zonas que nos vamos alejando, vamos a ver que van a empezar a ser zonas templadas, hasta llegar a los polos, donde vamos a encontrar zonas de temperatura o de clima frío. Bien. Dentro de los otros factores que también van a modificar, vamos a tener, por ejemplo, la proximidad al mar. Los océanos o los mares se calientan y se enfrían mucho más lento que el continente, lo que quiere decir que las zonas que estén cercanas al mar van a tener menor diferencia térmica, es decir, van a tener menor diferencia entre el verano y el invierno y entre el día y la noche en su temperatura. Y por último, la altitud. Esto, por ejemplo, pensémoslo, si subimos una montaña, vamos a ver que a medida que avanzamos a mayor cantidad de altura, la temperatura va a ir disminuyendo y por lo tanto va a ir haciendo cada vez más frío, ¿sí? Entonces, llevado todo esto al continente americano, podemos ver que América es un continente que se extiende latitudinalmente, lo que quiere decir que se extiende a lo largo, ¿sí? Y por lo tanto va a tener una gran cantidad de climas, porque si lo pensamos, aquí por ejemplo va a estar el ecuador y por lo tanto las zonas cercanas van a ser cálidas, que son las que vemos en rosa, ¿sí? Si nos vamos alejando vamos a tener zonas templadas, que están en naranja, o desérticas en amarilla, y por último, en los violeta, son las zonas frías del continente americano, porque son más alejadas de lo que es la línea del ecuador, ¿sí? Por lo tanto son las zonas más frías o las zonas que tienen climas más fríos. Bien, ahora bien, continuamos con una serie de actividades que les voy a dejar muy simples. Son 2 preguntitas y un cuadro. Estoy a full con los cuadros, así que acostúmbrense a la realización de cuadros, y algunas preguntitas para que puedan contestar y repensar con respecto a lo que venimos trabajando en este video, ¿sí? En la pregunta número 1 van a tener que comentar cuáles son los elementos que conforman el clima y explicarlos, no basta con nombrarlos, ¿sí? Que son, por ejemplo, temperatura, presión atmosférica, y no les voy a dar más. En el punto número 2 tienen que definir cuáles son los factores que modifican el clima, que son los que vimos recién, y también explicarlos, tampoco basta con solamente nombrarlos. Y por último, completar un cuadro, que lo van a encontrar por aquí, donde van a poder, observando el mapa de América que vimos recién, determinar en qué zonas está el clima cálido, en qué zonas el clima templado y en qué zonas el frío o desértico. Utilicen para esto los conceptos que trabajamos en la clase de Geografía General de América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí? Entonces, en América del Norte, ¿es cálido o es frío? ¿O es ambas? ¿Sí? Y van colocando ahí, ¿sí? En cálido, América del Norte. En templado,
América Central, por ejemplo. No me hagan caso porque estoy dando malos ejemplos, pero para que más o menos se vayan guiando, ¿sí? Bien, sin más entonces, les mando un beso grande, les deseo suerte con el trabajito y nos estaremos viendo en la clase próxima, que es la clase número 7, donde vamos a estar trabajando, ya saliendo de geografía, otros conceptos totalmente diferentes. Así que prepárense. Beso grande.